Damos la bienvenida a la doctora Caroline Ávila. Ella es catedrática universitaria en la Universidad de la SUAY, experta en comunicación. Carolina, muy buenos días. ¿Cuál es su lectura sobre la salida de Otto Sonnenhorstner? ¿Quiere él ungirse como el outsider en las próximas elecciones? Muchas gracias, Gustavo y querida Rosana, muy buenos días. Es que después de escuchar a Augusto de la Torre, uno ya como que mejor no quiere ni hablar, porque le describen a uno un escenario tan duro, tan difícil, que no sé para qué alguien quiere postularse en alguna candidatura en este país. Pero bueno, hay que hacer lecturas y sobre todo porque la democracia así lo exige, hay que buscar nuevas propuestas. Y el país se va a ver abocado a esto el próximo febrero, si es que se mantiene el cronograma en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, la primera lectura que le puedo ofrecer, querido Gustavo, respondiendo ya a su pregunta, es que se ha demorado el ex vicepresidente Sonnenhorstner. Lo decimos así porque ya presentó la renuncia, aunque en efecto, como dijo la nota, todavía falta que la Asamblea así lo ratifique, pero básicamente creo que se ha demorado. Ya en mayo, usted recordará, querido Gustavo, escuchábamos fuertes rumores en pasillos de Carondelet que circulaban, en el que de alguna manera se dejaba ver las intenciones de Sonnenhorstner de terciar en la contienda electoral próxima. Y a su vez también parecía que eso contaba con cierto beneplácito de un sector que influye fuertemente en el gobierno de Lenín Moreno. Inclusive Cuesta comenzaba a hablar sobre el candidato del gobierno. Sin embargo, me parece que se demora en tomar la decisión porque en este minuto él queda bastante, no sé si la expresión es enlodado, pero claro, como ahora todo en la política está así contaminado, pues obviamente lo arrastra a Sonnenhorstner también, y este minuto no puede desmarcarse de manera más radical como probablemente la gente que está afín a esa propuesta hubiese querido. Muchas de las decisiones de este gobierno le van a pasar factura al final a Sonnenhorstner en el marco de un relato nuevo que tiene que plantearlo para el proceso electoral próximo. Caroline, muy buenos días. Otro de los temas que valdría la pena analizar ya posterior a esta renuncia de ya el hoy ex vicepresidente de la República es precisamente esta posible postulación a una candidatura a la presidencia de la República. Otto Sonnenhorstner no tiene un partido político, no se ha afiliado tampoco a ningún movimiento político. Por un lado se habla de que podría ser el virtual candidato del oficialismo de Alianza País. Se habla también de posibles alianzas, sobre todo en una segunda vuelta con el Partido Social Cristiano. ¿Cómo analizas tú estos próximos meses en cuanto a la coyuntura política electoral? Creo que debe ir con calma, pero con pasos firmes. Es evidente que necesita una maquinaria electoral. En este país no funciona de otro modo. Yo sé que hoy en día, con el marco de la pandemia, los estrategas políticos se tienen que estar rompiendo la cabeza para lograr mostrar cercanos candidatos, pero lamentablemente no se puede de otra manera. Igual hay que recorrer, hay que conocer la problemática del país a pesar de las circunstancias. Entonces, eso implica tener gente en territorio, tener recursos económicos que no son pocos, y alguien que no está con esos apoyos, pues la ve más difícil. O tienes la plata o tienes el equipo, ¿no es cierto? El soporte de la maquinaria electoral. Un partido político puede brindarle eso y a su vez podría beneficiarse de una imagen fresca, que es lo que en este momento puede aportar Sonnenhorstner, la juventud y el hecho de no haber, si bien es cierto, se autocalifica como no soy político, es muy difícil, ha sido político durante los últimos casi 2 años, pero sí es correcto que se le puede interpretar como alguien nuevo en la política, eso sí. Entonces, desde esa perspectiva también puede beneficiar a cualquiera de las tiendas políticas que están clamando por renovación.
Tal vez la opción que más suena es la del Partido Social Cristiano y además, inclusive desde lo electoral, lo que más le conviene. Afirma la base, ¿no es cierto?, que estaría en la costa, en Guayaquil. Recordemos en ese discurso de despedida, los símbolos cuentan y mucho, Rosana, estarás de acuerdo conmigo, y vimos que estaba el retrato de José Joaquín de Olmedo junto a la bandera nacional. Entonces ahí hay un guiño fuerte con Guayaquil, sin lugar a dudas. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que es mucho más factible, mejor negocio, por decirlo de alguna manera, asociarse con un partido político que de alguna manera sigue estando fuerte, que Nebot dejó una ventana abierta al decir que tiene sus propios nombres, seguro, el partido, pero que tampoco dejaban de lado la posibilidad de una alianza. Y sobre esa base, creo que sería una mejor opción que mirar Alianza País. En este minuto Alianza País no tiene ninguna identidad. El recurso económico que tendrá, sin lugar a dudas, no se va a poder activar si es que la gente, la masa, no se apega al relato de Alianza País como tal, y el relato es absolutamente anodino, ¿no? Entonces se pierde completamente de lo que normalmente convocaba al partido. Entonces no creo que les sirva, incluso en réditos políticos, una alianza en esa materia. En todo caso, tal vez podría Alianza País aliarse con lo que sea que construya Sonnenhosner en el marco de un nuevo relato de un político que está naciendo y que le hace falta inclusive construirse ideológicamente, querida Rosana. En el discurso de despedida logramos ver un par de líneas ideológicas, pero no dejaban claridad sobre su postura política, sobre alguna agenda programática. No quedó muy claro, entonces y precisamente, habrá que ver qué es lo que se dice. Precisamente, Caro, sobre estos temas quizás ya se puede advertir el discurso que guiará de alguna manera este camino hacia una posible candidatura de Otto Sonnenhosner, apelar a la religión, a la familia, a ser una persona joven, una persona apolítica, una persona sin ideología o quizás con la única ideología, el patriotismo, el amor al país, el hacer bien. Este discurso un poco que ya lo pudimos percibir en el pronunciamiento público que hizo para anunciar que dejaba la vicepresidencia, realmente podría pegar en estos momentos en el que la población está, digamos, harta de la política tradicional, que además ha estado plagada de una corrupción que realmente ha llegado a los límites en medio además de una pandemia como la que se está viviendo. Este discurso preelaborado, que ya, como digo, lo pudimos advertir de alguna manera, podría llevarle realmente, favorecerle en este proceso que le llevaría a una candidatura hacia la presidencia. A pesar de que justo resumes muy bien tú, querida Rosana, la línea central de su discurso de despedida, es un discurso muy común, ¿no? Es ir hacia el patriotismo o la familia, son parte de las líneas de cartón, diremos, de cualquier político. A mí me llamó la atención más bien una referencia adicional, que es el de la honestidad, el de la austeridad. Y lo hace precisamente porque esas dos líneas, la honestidad y la austeridad, son las que en este minuto probablemente más resuenen en el ciudadano, ¿no? El mostrarse como en mi vicepresidencia redujimos la carga administrativa, los carros, no me estoy yendo en líneas, sino solo las comerciales, me voy sin staff, renuncié a ciertas cosas, en fin, ese tipo de elementos son los que podrían en este momento llegar mejor a los oídos de los ecuatorianos, porque nuestro discurso está en el marco de la crisis, de la corrupción y de la emergencia sanitaria, que son, diremos que cambiando en orden entre sí, dependiendo de la semana, pero son los tres principales problemas que en el Ecuador se viven. Y me parece que en eso se refirió, al menos en algún momento, el ex vicepresidente Sonnenhosner cuando mencionó lo que ya te mencioné ahorita, lo de la honestidad, lo de la austeridad, y también hace referencia como logro suyo el poder identificar el tema de la corrupción en la emergencia sanitaria, en los hospitales,
en nuestro sistema de salud pública, lo cual también me deja a mí una duda sobre hasta qué punto los logros gubernamentales pertenecen a Lenín Moreno y su equipo o a Otto Sonnenhosner. Ahí como que deja unas ciertas dudas también, y quiera que no, un daño a la comunicación del actual gobierno. En la referencia anterior que hizo usted, Caroline, Alianza País, entendemos que se refería al morenismo. ¿Qué en cuanto a la Revolución Ciudadana o al correísmo? Bueno, de ellos hay que ver cuál es el eco que este país va a presentar a partir de lo que ayer creo que fue, que presentaron esta suerte de alianza del progresismo, como lo llamaron, la Unión Esperanza, siempre con altos y bajos, justamente ayer con problemas técnicos, entiendo, y además más tarde la denuncia de plagio o de uso sin permiso de derechos de autor de la canción símbolo que estaban refiriéndose. Me parece que forma parte diremos que de la conversación política a la que Alianza País en su momento ahora la Revolución Ciudadana nos ha tenido bastante acostumbrados. Evidentemente habrá que ver cuál es el efecto en ese sector, en la piscina de la izquierda o del centro izquierdo. Primeramente creo que bastante temprano para poder decidir o analizar, pero lo que sí se puede saber es que existe en el votante ecuatoriano un segmento que no es menor, un segmento nada despreciable de ecuatorianos y ecuatorianas que están apoyando sobre todo al correísmo, a Rafael como tal, ¿no? En varias de las encuestas se ha medido que si entra Rafael Correa, obviamente hay todo un comportamiento del electorado, pero inclusive es sumamente interesante que la pregunta es, ¿o el candidato que Rafael Correa designe? Ese tipo de fidelidad a un político, bueno, es parte de lo que un programa populista normalmente acoge, ¿no? Esa suerte de investidura que recibe el líder, en este caso el político, a tal magnitud que si no salgo yo, sale mi elegido, ¿no? Entonces, ese tipo de traslados es algo que el correísmo sabe que tiene y que puede aprovecharlo. Entonces, habrá que ver cómo se comporta ese electorado una vez que comienzan ya a agruparse las fuerzas, ¿no? Habrá que ver cuánto también logra agrupar, sobre todo en el movimiento indígena. Nos llamó la atención ver que en un minuto salía la Confederación de Nacionalidades Indígenas, pero que luego se desmarcan, al menos el grupo grande, el grupo prioritario. Sospecho que la estrategia va a ser el de fragmentar a la unidad indígena para poder cosechar de alguna manera algunos votos en ese sector. Habrá que ver, por ejemplo, eso que tanto le perjudica a las candidaturas de Issa o de Vargas, en ese segmento muy particular. Creo que para el movimiento indígena se le vuelve más difícil. Obviamente ya ha pasado mucho tiempo de octubre y este país se mueve de una semana a otra, con una crisis a otra, de un escándalo a otro. Entonces, habrá que ver todavía qué resulta de las conversaciones en las fuerzas políticas con este escenario ya un poco más aclarado, ¿no? Con un Jaime Nebot fuera de la papeleta, con un Otto Sonnenhosner queriendo entrar, buscando fuerzas, y con el progresismo, la izquierda, buscando la manera de agrupar también movimientos para la candidatura que quieran promover. Si bien nos ha dado ya usted algunos conceptos, visiones, juicios de valor, Caroline, hay que también intentar ver esto desde la contraparte, desde los ciudadanos, desde la memoria colectiva, que sabemos es muy frágil en el Ecuador. El retiro de Sonnenhosner podría estarse dando a tiempo como para no quedarse enredado en el juicio de la historia sobre el gobierno de Moreno, que no vemos cómo pueda revertir su mala imagen en 10 meses. Es, por otra parte, la carta moderada del neoliberalismo, de la derecha ecuatoriana, y tiene Sonnenhosner atributos para convertirse en un candidato ciudadano, como pretendería por lo menos a nivel de la primera vuelta. No resulta nada malo, es una
muy atractivo la postura de Soren Hosner. Recuerde que creo que fue Click Report que sacó en uno de sus últimos estudios que se le preguntaba al ecuatoriano ¿cuál es el perfil de presidente que usted quisiera elegir? Es interesante cómo hace unos meses atrás no le importaba si era varón o mujer, era indiferente. Hoy en día no, hoy en día piden un varón, piden un joven y piden a alguien no contaminado con la política. Solo con esos tres atributos uno dice, está eso en Hosner, ¿no? Bueno, decía pero, hombre y de derecha las prioridades en este reporte de Click, si no me equivoco, que entre las aspiraciones era hombre y de derecha además. Además, bueno, sí, hay mucha más preferencia en el segmento de la derecha, pero es porque la izquierda tampoco se ha mostrado con claridad. Entonces, ante el no conocer, pues me quedo con lo que este momento conozco más, articulo más. Recordemos que en la derecha se han movido más nombres que en la izquierda. Ahí está Guillermo Lasso, que sigue estando allí, que sigue moviendo, que sigue articulando, inclusive resucitando a Álvaro Noboa, ante la salida de Nebot. En fin, hay mucho movimiento más en el sector de la derecha y eso probablemente ayuda a explicar en parte esa suerte de preferencia del electorado. No es tanto una preferencia ideológica, porque la mayoría está por el centro, como habrá visto mi Rosana en esa misma encuesta. El tema es que esa es una foto de hoy que reacciona a coyunturas, a circunstancias noticiosas y escándalos y conversaciones. Habrá que ver la foto, por ejemplo, en noviembre, una vez que las circunstancias del COVID hayan bajado mucho más sus decibeles, al menos exista más claridad sobre el comportamiento de la ciudadanía en cuanto al cuidado de su salud. Noviembre, por ejemplo, también va a ser un mes interesante porque nos va a permitir tener más claridad sobre la situación económica, ¿no? Se entiende que para esa fecha ya se habrán tomado ciertas decisiones a propósito del escenario económico que Augusto de la Torre describió muy bien antes que esta entrevista. Entonces, habrá que ver también qué pasa con las otras fichas gubernamentales y no gubernamentales, y sobre todo qué es lo que sucede con la piscina de la izquierda, con la izquierda, con el progresismo, con los diferentes movimientos que allí tendrán que comenzar a organizarse también. Es muy temprano decir si es que Soren Hosner le va a ir bien, que si tiene opciones de pasar una primera vuelta, pero habrá que ver de nuevo su relato, cómo se configura. ¿Qué tan ciudadano, querido Gustavo, sería alguien que ingrese con uno de los partidos más tradicionales que tenemos en el Ecuador, que es el Partido Social Cristiano, ¿no? Yo creo que esa, sin lugar a dudas, es una pregunta que se deben estar haciendo hasta donde conocemos, la intención es no aparecer con el Partido Social Cristiano, pero estar muy abierto para aceptar su apoyo en una eventual segunda vuelta. Sin perjuicio de que nos comente algo más sobre este tema, Carolina, también quisiera preguntarle su evaluación sobre las autoridades locales que tienen algo que las diferencia, por lo menos de las de Pichincha y Guayas, no se han visto enredadas en los escándalos de corrupción. Afortunadamente el cuencano tiene esa forma de ser austero y de ser cuidadoso, y quisiéramos mantenernos así, en verdad. Sin embargo, claro, también sí se ha escuchado, hay algunas denuncias periodísticas sobre los contratos que se han hecho en el marco de la emergencia, tal vez no con mascarillas, pero sí con otro tipo de circunstancias que a nivel del cabildo sobre todo se han dado, el nepotismo del que está acusado en este momento de la prefectura, en fin. El tema es que, claro, la agenda nacional ha copado tanto la conversación pública, inclusive desde lo local, ¿no es cierto?, que las prioridades y las preocupaciones locales siempre bajan un poco los decibeles. Y luego hay otro tema que es la preocupación mayor, ¿no? Cuando en Cuenca se nos está diciendo todo el tiempo que las camas en terapia intensiva están colapsando, que los hospitales, sobre todo el sistema público de salud, no está respondiendo o está a tope, ¿no? Entonces, cualquier otro escándalo de corrupción o sospechas todavía de errores administrativos, ya sea en la prefectura o en alcaldía, pasan a un segundo plano, ¿no? A un segundo plano en el marco de las preocupaciones del cuencano y de la cuencana. Me parece más bien que uno puede mirar esta circunstancia con un poco más de distancia, ¿no?
cuál ha sido el beneficio que este momento, por ejemplo, en la alcaldía ha contado, ha tenido, ha recibido a partir de la emergencia. Recordemos que en febrero y a inicios de marzo se le venía un escenario político muy difícil al alcalde Palacios, inclusive con denuncias de revocatorias de mandato. Que llega la pandemia a poner un paño frío en ese escenario político y a calmar un poco el ánimo exasperado de la ciudadanía, pero tampoco le ha permitido repuntar como un liderazgo consolidado, con fuerza, como este alcalde que toma las riendas y que sale adelante. Siempre he dicho yo que en el caso de cómo combatió Cuenca o cómo enfrenta Cuenca al COVID, no es un equipo de un solo personaje, sino más bien me parece que hay más bien un apoyo ciudadano, sobre todo el sector de la producción, sumamente preocupado por la salud, pero también por la situación económica de la provincia, de la ciudad, y que me parece que por ahí esas iniciativas más bien del sector privado han logrado movilizar las voluntades en el sector público. Eso más bien ha sido, me parece a mí, el fenómeno que se ve en nuestra ciudad. Sin embargo, sigue sin discutirse, por ejemplo, la situación de la industria, el golpe a la industria cuencana, y también el golpe en lo laboral, que no ha sido poco, y tampoco hemos discutido suficiente sobre qué se ha hecho en nuestra ciudad y en nuestra provincia por reforzar, por ejemplo, nuestro sistema de salud, porque no se trata solamente que el cuencano y la cuencana se porte bien, vaya a la casa a las 7 de la noche y no compre trago ni tome bebidas alcohólicas, y que no haga fiestas de más de 25 personas, de hasta 25 personas, si es que no logramos consolidar nuestro sistema de salud que recibe a gente de Morona Santiago, a gente de El Cañar, ¿no es cierto? Y de otros, de Machala, del Oro también hemos recibido. Entonces, todo eso hace que tengamos la necesidad de exigir tanto a las autoridades locales como a las autoridades nacionales mayor protección en el marco de la influencia regional que nosotros tenemos ante la emergencia sanitaria. Para finalizar, Caroline, hablemos algo sobre la situación de la academia en la ciudad de Cuenca, que se ve también afectada por la situación nacional, con recortes de sueldos, con despidos, con restricciones en la oferta académica. ¿Cuáles vislumbra usted van a ser los efectos en la eficiencia académica? Y los vemos ya, querido Gustavo. Por ejemplo, una de las primeras cosas que en el caso de Cuenca y el Azuay golpeó, y no solo al Azuay, sino también a Cañar, fue la difícil situación de la UNAE. Jóvenes que todavía sienten la incertidumbre, aunque se han intentado remontar, pero el golpe fue durísimo en lo económico, que las decisiones de la administración de la UNAE tuvieron que ser también muy tajantes. Entonces, eso de entrada ya golpea a una ciudad que se considera universitaria como tal, ¿no es cierto? Luego nos dimos cuenta del escenario en la Universidad de Cuenca, el efecto que el recorte hubiese generado. Todavía queda en la duda de ver qué estaría yendo a pasar, sobre todo en el marco de los cupos que podrían o no estar disponibles. Están absolutamente atados a la realidad presupuestaria y eso golpea fuertemente a la población universitaria, al estudiantado, a ese grupo de bachilleres que tiene que salir. Por el otro lado, también ha habido una incertidumbre en el proceso de admisión, porque si bien las universidades privadas han resuelto desde su propia premisa, pero la universidad pública depende de las decisiones y recién hace 2 días, querido Gustavo, CENESID hace público un calendario para el examen de admisión, un examen que los estudiantes a nivel de bachillerato tienen muy poco conocimiento porque se entiende que va a diferir de lo que hasta ahora venían preparándose. Entonces, las circunstancias no solamente pasan por lo económico, sino también por lo administrativo. No hemos oído con claridad públicamente de parte de las universidades cuál va a ser el sistema que se va a utilizar a partir de septiembre. Más bien, casa adentro, por ejemplo, en la Universidad de la SUAY sabemos que al menos el semestre que está iniciando en septiembre y terminando en enero
va a ser todavía un semestre 100% virtual. Entonces habrá que ver qué pasa con el siguiente semestre y cómo esa decisión afecta a un estudiantado que todavía no tiene claro en qué consiste, cómo aprovechar la virtualidad, porque no quiere decir que una educación virtual sea peor o mejor que una educación presencial. Son contextos que, si son bien aprovechados, pueden funcionar muy bien, pero no se ha discutido tampoco sobre los modelos de educación y cómo aprovechar mejor el ámbito virtual. Entonces, me parece que ahí también, lamentablemente para la ciudad, ha habido pocas voces. No sé si tal vez ahí es un mea culpa desde el periodismo, que no hemos hecho tal vez suficientes preguntas, pero tampoco las autoridades en el ámbito educativo han hecho suficientes pronunciamientos, sobre todo más allá de lo económico, que hasta ahora ha sido solo esa la preocupación. Hay que discutir y hay que conversar también hasta qué punto los jóvenes van a verse seriamente perjudicados cuando en septiembre no encuentren cupo, cuando no tengan fondos para poder subventar su situación educativa, sus aspiraciones educativas, y cuando, por el otro lado, tampoco encuentren trabajo, porque si no estudias, entonces deberías trabajar, y no existe este momento un espacio, al menos dadas las crisis económicas y de salud, que puedan atender a esa masa de jóvenes que está terminando ya en estos días su bachillerato. Y su visión o quizá preferencias sobre el nuevo vicepresidente o vicepresidenta de Ecuador. Hay algunas versiones que hablan sobre María Paula Romo como la más opcionada y que entraría como una vicepresidenta con poder político, u otras que hablan de un cargo intrascendente para estos 10 meses y ven a candidatos como Agustín Albán. Incluso el día de ayer ha sonado ya Raúl Delgado, el presidente de la AME, como alcalde, el actual alcalde del Cantón Paute, como candidato. Conozco a María Paula y sinceramente ojalá me escuche. Si es que están nombrándola, yo le dijera, retírate de la lista, así, de entrada. Creo que sería un público reconocimiento a uno de los rostros y a una de las voces más importantes de este gobierno. Podremos criticar sus decisiones, sin lugar a dudas, pero ha sido una representante muy leal al gobierno de Lenín Moreno y que ha hecho el trabajo que le han pedido que haga. Insisto, podemos no estar de acuerdo con las decisiones tomadas, pero se puede reconocer claramente su rol en esta administración. Dadas las críticas que ella recibió, sobre todo en la gestión de octubre pasado, poner su nombre en una terna, primera, segunda o tercera, no importa, poner su nombre en una terna haría que la conversación política resucite, que se manche nuevamente, que salgan nuevamente a la luz pública los 11 muertos, que no es poca cosa, y creo que sería muy injusto terminar probablemente perdiendo una votación bajo esas circunstancias. ¿Quién va a querer votar por la persona que públicamente va a ser tildada como la responsable de 11 muertes? No va a ser fácil para ningún asambleísta tomar una decisión así, sobre todo porque no hay ningún pulso político de parte del gobierno este minuto. Es un gobierno completamente frágil, completamente expuesto. Entonces no tiene incluso herramientas para negociar políticamente hablando este tipo de nominación. Entonces, me parece que por muchos reconocimientos que públicamente María Paula Romo podría tener para ejercer ese cargo, mejor le iría quedándose en donde está, haciendo el rol que hasta ahora lo ha desenvuelto. Insisto, como representante de este gobierno, podríamos no estar de acuerdo con sus decisiones, pero no hay duda que ha ejercido una vocería fuerte, firme, con lealtad a la administración que le ha llamado a trabajar y a servir. En cambio, por el otro lado, tener una vicepresidencia que pueda ser, no sé, inocua, una cosa más aséptica, una cosa más externa inclusive, hasta para poder congraciarse con otros sectores, con fundaciones, con ONGs, pues creo yo en este minuto mucho más viable. Luego, ¿cuánto queda, querido Gustavo? No queda mucho en términos de administración gubernamental. Entonces, contar con un nombre que le asegure menos conflictos políticos y mayor
posibilidad de planear, porque esto es lo que en este momento le toca al gobierno, planear no en términos de planificar, sino simplemente de moverse de acuerdo como los vientos políticos le permitan moverse, porque fondos no tiene, brazo político se le va perdiendo poco a poco, decisión política se le vuelve cada vez más difícil, tiene un problema comunicacional terrible que sigue haciendo agua con la salida de creo que es el cuarto secretario de comunicación. Entonces, básicamente yo creo que si es que están sugiriendo a María Paula como amiga que me gustaría seguir considerándome, le dijera no desgaste su nombre así, no creo que sería justo salir de una administración con tanto más conflicto político del que ya se ha generado. Bien, muchas gracias. Cualquier otro nombre puede. Gracias, Carolina, por habernos atendido. Carolina Ávila es PhD en comunicación, es catedrática e investigadora de la Universidad de la SUAY.